¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Estamos considerando el encuentro entre nuestro Señor Jesucristo con el gran maestro fariseo Nicodemo, acá en Juan capítulo 3. Hoy vamos a continuar con esta conversación entre Jesús con Nicodemo en el capítulo 3, versículos 13 en adelante. Ese es el pasaje que continuamos con la enseñanza del martes pasado. Dice el texto bíblico, nadie, está hablando Jesús, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús son palabras de vida eterna. Y hago eco de las palabras de Simón Pedro cuando le dijo ahí a Jesús en Juan capítulo 6, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de Jesús son palabras de vida eterna, son palabras vivas, son palabras eficaces, son palabras que nos pueden fortalecer, son palabras que pueden alumbrarnos y resplandecer nuestros corazones. Y Jesús en este pasaje está hablándole al maestro Nicodemo palabras de vida eterna, palabras que son espíritu y que son vida. Jesús le acaba de decir a Nicodemo en el capítulo 3, versículos 3, versículo 5, versículo 7, versículo 8, que la única manera de poder ver, de poder entrar en el reino de Dios es a través del nuevo nacimiento. Es la única manera de poder entrar al reino del Señor. Estaba pensando en lo que nos quedamos el martes pasado, en el versículo 12, Jesús le dice a Nicodemo, si os he dicho cosas terrenales, Nicodemo, y no creéis, ¿cómo creeréis si te dijera las celestiales? ¿Cómo creeréis, Nicodemo, si te hablara palabras celestiales? Y creo que aquí tenemos en el versículo 13 palabras celestiales, cosas celestiales que Jesús le habla al maestro Nicodemo. ¿Cuáles son esas palabras? Mira el versículo 13.
Jesús le dice a Nicodemo, nadie ha subido al cielo, Nicodemo, sino el que descendió del cielo. Y el que descendió del cielo, Nicodemo, es el Hijo del Hombre que está en el cielo. La única persona que puede hablarnos del cielo, de las cosas celestiales, de las cosas eternas, de la casa de Dios, de la casa del Padre, de las moradas eternas. La única persona que puede hablarnos de las cosas celestiales tiene que ser una persona que haya estado en el cielo, Jesucristo, y que haya descendido del cielo a la tierra, a este mundo. Pablo dice que el mismo que descendió del cielo ha subido sobre los cielos para llenarlo todo. En otras palabras, la única persona que nos puede hablarnos, revelarnos, darnos a conocer al Dios invisible, al Dios eterno, al Dios poderoso, y la única persona que nos puede hablarnos del reino celestial, de las cosas espirituales, de las cosas que no se ven y que son eternas, es aquel que estaba en el seno del Padre, el que descendió del cielo. Dice en Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito, el Hijo que está en el seno del Padre, en perfecta comunión con el Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, el que está en el cielo con el Padre y que ha descendido, Él puede hablarnos de cosas celestiales, de cosas espirituales. Recuerden allá en Juan capítulo 17, versículo 5, cuando Jesús le dice al Padre, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria celestial, con aquella gloria eterna que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, Jesús puede hablarnos de la gloria celestial, de la vida eterna. Jesús puede hablarnos de cosas eternas porque Él estaba en el cielo en la gloria de su Padre. Él estaba en el seno del Padre. Él estaba con el Padre ya descendido. Ha descendido para hablarnos de cosas celestiales. Dice el capítulo 3, versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso me llamó mucho la atención esta mañana. Jesús está hablando con Nicodemo en la tierra del nuevo nacimiento, y Jesús podría estar en perfecta comunión con el Padre en el cielo. El Jesús 100% Dios, 100% hombre, porque dice el versículo 13, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo Jesús puede estar en el cielo? Sí puede estar porque Él es Dios, en el seno de su Padre, en perfecta comunión con su Padre, y puede estar hablando con Nicodemo en la tierra. Son cosas celestiales, son cosas espirituales, la que está hablando Jesús aquí en el versículo 13. Lo interesante para mí es el título mesiánico que Jesús mismo describe de Él. Aquí Jesús habla del Hijo del Hombre. De hecho, en el capítulo 1, mira el capítulo 1, versículo 51, y yo quiero que te concentres en estos minutos en el Hijo del Hombre que estaba en el cielo
pero que ha descendido del cielo. Dice Juan capítulo 1, versículo 51, y le dijo a Natanael, uno de los primeros 5 discípulos de él, de cierto digo, de aquí en adelante, Natanael, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces yo quiero que en estos momentos nos concentremos en este título mesiánico que Jesús se describe, se presenta a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y cuando Jesús se presenta como el Hijo del Hombre, nosotros debemos pensar inmediatamente en el libro de Daniel, en el capítulo 7. Por favor, acompáñame a Daniel, capítulo 7, versículos 3 y 14. Daniel, capítulo 7, cuando se le muestra al profeta Daniel 4 bestias terribles que eran diferentes la una con la otra, hablando de los reinos de este mundo, del reino babilónico, del reino de los persas, del reino de los griegos y del reino de Roma, que son imágenes de bestias terribles. Y en este pasaje aparece una visión del Hijo del Hombre. Y nosotros cuando leamos o hablemos o pensemos en el Hijo del Hombre que aparece en Mateo, en Marcos, Lucas y aquí en el Evangelio de Juan, nosotros tenemos que pensar en Daniel capítulo 7, versículos 13, 14 y 15. Dice el texto bíblico, Daniel, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Este hijo de hombre que está en el seno del Padre, que estaba en la gloria del Padre antes que el mundo fuese. Dice el versículo 14, refiriéndose al Hijo del Hombre, a este Hijo de Hombre le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. El Hijo del Hombre, a quien se le ha dado dominio, poder, honra y gloria. El Hijo del Hombre, al que todas las naciones deben servirles, darle honor, darle gloria. Este Hijo de Hombre, que su reino es sempiterno, que jamás será destruido, que su reino no tiene fin. Jesús dice en Juan capítulo 3, versículo 13, nadie subió al cielo, nadie, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre ha descendido del cielo. Y esta frase, ha descendido del cielo, significa que viene del Padre, que viene de Dios, que viene del reino eterno. Y es una frase que se repite muchas veces en el Evangelio de Juan. Dice en el capítulo 6 de Juan, Juan capítulo 6, versículo 33, Juan 6, 33, estoy en la frase ha descendido. Es una frase importante en el Evangelio de Juan, para que los lectores, para los que escuchen estas palabras, entiendan y comprendan y puedan discernir que el que descendió del cielo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, estaba con el Padre, estaba con Dios. Eso significa que Él es divino, que Él es eterno. Dice Juan capítulo 6, verso 33,
porque el pan de Dios es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Él desciende del cielo, como lo vamos a ver, para darle vida al mundo. En el versículo 38, Juan 6:38, dice Jesús, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús descendió del cielo para darle vida al mundo. Jesús descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que le envió. Son conceptos importantes de el por qué el Hijo del Hombre que está en el cielo ha descendido del cielo. Él descendió para darle vida al mundo. Él descendió para hacer la voluntad de su Padre que le envió. En el versículo 41, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Versículo 42, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyos padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dices, he descendido del cielo? Jesús descendió del cielo. Versículo 40, versículo 50, disculpen. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Desciende del cielo para que el que come su carne y el que bebe su sangre no muera, sino que tenga vida eterna. En el verso 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, el Hijo del Hombre ha descendido del cielo, y esto es importante, para hacer la voluntad del que le envió. El Hijo del Hombre ha descendido del cielo para dar su carne, para dar su sangre por la vida del mundo. Ese es el propósito por el cual Él desciende del cielo. Jesús le está hablando cosas celestiales a Nicodemo. Si te he hablado cosas terrenales y no creeréis, ¿cómo creerías, Nicodemo, si te he dicho cosas celestiales? He descendido del Padre para hacer la voluntad de Él. He descendido del Padre para dar mi carne y mi sangre por la vida del mundo, Nicodemo. El Hijo del Hombre en el Evangelio de Juan va a ser rechazado, va a ser muerto y va a resucitar al tercer día entre los muertos y va a ascender a la diestra de su Padre. El Hijo del Hombre en el Evangelio de Juan va a glorificar a Dios y Dios lo va a glorificarlo a él. Miren Juan capítulo 12, por favor. Juan capítulo 12. Versículo 31. Juan capítulo 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre va a ser muerto, va a ser sepultado, va a ser resucitado y va a ser levantado entre los muertos. En el capítulo 13, que es el pasaje de las glorias, uno de los temas riquísimos del Evangelio de Juan. Dice Juan capítulo 13, versículo 31, cuando Satanás entró en el corazón de Judas y éste decidió entregarlo, y Judas salió del aposento alto, donde estaban reunidos celebrando la Pascua y celebrando la cena del Señor. Dice el versículo 31, entonces cuando hubo salido Judas, dijo Jesús,
ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Eso significa que Jesús, al llegar a la cruz, al llegar al Calvario, va a glorificar al Padre. Le va a darle toda la gloria al Padre, mostrándose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el Hijo del Hombre. Y cuando Jesús resucita entre los muertos, es el Padre que lo va a glorificar y le va a darle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, como ha descendido del cielo, significa que tiene una naturaleza divina y eterna, junto ahora con una naturaleza humana. Como ha descendido del cielo, tiene una naturaleza divina, porque en él, en Cristo, habitaba y habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El Hijo del Hombre, como ha descendido del cielo, tiene una naturaleza divina y tiene una naturaleza humana, porque está con Nicodemo. Él, como ha descendido del cielo, tiene un conocimiento acabado, un conocimiento total, un conocimiento profundo, un conocimiento absoluto de Dios, porque Él descendió de Dios. Él descendió del cielo, Él estaba con el Padre en el principio. Entonces, si hay alguien que conoce íntimamente al Padre, si hay alguien que conoce profundamente al Padre, es el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Además, como descendió del cielo a la tierra y está hablando con Nicodemo, también Jesús, el Hijo del Hombre, tiene un conocimiento total, profundo y acabado de lo que hay en el corazón de Nicodemo y de lo que hay en el corazón de todos los hombres y de lo que hay en nuestros corazones. Eso lo pudimos ver ya en el capítulo 2, versículo 24. 2:24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces Jesús, el Hijo del Hombre que descendió del cielo, tiene un conocimiento. Él puede revelarnos al Padre, Él puede darnos a conocer cosas celestiales, cosas eternas, cosas que son invisibles, cosas que el ojo no ha visto. Él puede revelarnos eso, porque Él estuvo en el cielo, estuvo con el Padre, pero descendió. Y como descendió y se hizo carne y habitó entre nosotros, Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Jesucristo, 100% Dios, conoce lo profundo de Dios, 100% hombre, conoce lo profundo del hombre. Como ha descendido del cielo, Él nos puede mostrar al Dios invisible, al cual ninguno de los hombres ha visto y ha podido ver. Por eso en el capítulo 4, cuando Felipe le pregunte, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Felipe, tanto tiempo que he estado con vosotros y no me habéis visto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que el Padre mora en mí y yo moro en él? ¿No sabes que yo y el Padre uno somos? ¿Cómo dices tú, muéstranos el Padre? El Hijo del Hombre ha descendido del cielo. Ha descendido del cielo
no para hacer su voluntad. Aprendamos de él. Él descendió del cielo, vino de la casa de su padre, no para hacer su voluntad. Él vino para hacer la voluntad del que lo envió, de su padre. Él descendió del cielo para dar su carne y su sangre por la vida del mundo. Él descendió del cielo, el Hijo del Hombre, no para ser servido, sino Él va a servir y va a dar su vida por mucho. Cuando lleguemos a Juan capítulo 13, el Hijo del Hombre, a quien Dios le dio honra, le dio gloria, le dio dominio, a quien todas las naciones deben servirle y honrarle y glorificarle y bendecirle, este Hijo de Hombre, a quien se le ha dado todos los reinos, se va a arrodillar y va a comenzarle a lavarle los pies a sus discípulos. Este Hijo de Hombre nos va a dar ejemplos de estar dispuesto a hacer la voluntad del Padre, dispuesto a servir a los demás y dispuesto a amar a los demás. Él descendió del cielo, repito, hermanos míos, desciende del cielo para hacer la voluntad del Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Desciende del cielo para sacrificarse y dar su carne y su sangre por la vida del mundo. Desciende del cielo para humillarse, para servir como siervo a sus discípulos. Amén, hermanitos. Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Jesús está hablando con Nicodemo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es interesante este pasaje, hermano. En este pasaje vemos el conocimiento previo, el conocimiento anticipado que Jesús tenía de su propia muerte, de su propio calvario, de su propia crucifixión. Este pasaje podría destacar la valentía o la decisión o la determinación que Jesús tenía en llevar a cabo la obra que el Padre le había encomendado. Este pasaje nos muestra que Jesús tenía un previo conocimiento, un anticipado conocimiento, y estaba decidido de serle obediente a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Hacer la voluntad del Padre, aunque costara la sangre de Él, aunque costara humillación, rechazo y desprecio. Él estaba dispuesto, había descendido para hacer la voluntad de su Padre. Lo interesante que pude estar pensando en esta mañana, hablando de la cruz, hablando de la crucifixión, hablando de la sepultura y de la resurrección de Cristo, estuve pensando que en la crucifixión todos los discípulos le abandonaron. Dejaron el cuerpo ahí en la cruz, ¿se acuerdan? Y el cuerpo lo bajaron después. Pero uno que no lo abandonó y que recibió el cuerpo de Jesús y que preparó el cuerpo de Jesús y que envolvió el cuerpo de Jesús y que preparó una sepultura para Jesús, fue Nicodemo. Mientras los discípulos lo abandonaron en esa cruz, en esa tumba, estuvo presente el maestro Nicodemo, preocupado
para darle un entierro digno a Jesús. ¿Qué le parece? Además, en este pasaje, por primera vez, tenemos dos conceptos que son muy importantes para nosotros, los conceptos de vida y perdición. Mira el versículo 15, miren el 3:15, para que todo aquel que en él cree, aquí están los conceptos, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús comienza a hablar por primera vez de perdición y de vida eterna. Versículo 16. Al final del versículo 16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús continúa hablando de perdición y de vida eterna. Son temas importantísimos para Jesús. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús continúa hablando de condenación, de perdición, de salvación y de vida eterna. Versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Versículo 19, y esta es la condenación. Son temas importantísimos en el Evangelio de Juan. Jesús hablando de perdición eterna, de vida eterna, de condenación eterna, de salvación eterna. Es importante para Jesús. En el capítulo 3, versículo 36, terminando el pasaje del Evangelio de Juan capítulo 3, Juan 3:36, Jesús dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesús termina hablando de la bendición de los que creen y la maldición de los que no creen. Ira de Dios, bendición de Dios. Entonces, entramos a temas sumamente importantes. Perdición eterna, vida eterna, salvación eterna, condenación eterna. La ira de Dios, la bendición de Dios. Además, este pasaje tenemos la importancia de creer o no creer, de aceptar o de rechazar el nombre de Jesús. Recuerden que el Evangelio se está escribiendo o se ha escrito con el propósito de crear fe. Hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mira el capítulo 3 de nuevo. Son ideas, conceptos importantísimos. Capítulo 3, verso 15. Para que todo aquel que en él cree. Versículo 16. Para que todo aquel que en él cree. Versículo 18. El que en él cree. Pero el que no cree. Versículo 36. El que cree. Pero el que rehúsa creer. ¿Se dan cuenta? Creer en el nombre del Hijo de Dios resultará en vida eterna, salvación eterna, gloria eterna. Rehusar, no creer en el Hijo de Dios, en el nombre del Hijo de Dios, traerá como resultado la condenación eterna, la perdición eterna de las personas.
¿Se dan cuenta? Nuevos conceptos. Vida eterna, perdición eterna, condenación eterna, salvación eterna. Creer, rehusar creer. Todo eso nos muestra este pasaje. El versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como este versículo comienza con un por qué, ese por qué del 3:16 significa que lo que Jesús va a decirnos de aquí en adelante, en este texto, tiene íntima relación con lo que acaba de decir en el texto anterior. ¿Y qué dijo Jesús en el versículo anterior al maestro Nicodemo? Jesús traslada al maestro Nicodemo allá al desierto. Lo traslada allá a un hecho histórico, a un evento que sucedió. Jesús le recuerda a Nicodemo lo que sucedió en el desierto con el pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que sucedió en el desierto? Versículo 14. Moisés levantó una serpiente en el desierto. Eso es lo que sucedió en el desierto. Moisés levantó una serpiente. Uno se preguntará por primera vez que está conectado en esta noche, ¿por qué Moisés levantó una serpiente en el desierto? ¿Qué simboliza esa serpiente que Moisés levantó en el desierto? Veamos números. Vamos al libro de números, por favor. Números capítulo 21. Ahí está la historia. Jesús está llevando al maestro Nicodemo a que recuerde lo que pasó allá en el desierto. Dice el libro de Números, por favor. Versículo 1 al 4. Número 21 del 4 en adelante mejor. Sí. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Estoy en número 21, versículo 4. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Característica del pueblo del Antiguo Testamento. Una característica del pueblo del Antiguo Testamento. Siempre están quejándose contra Dios. Y siempre se están quejando contra sus siervos, en este caso Moisés. Y la queja es, verso 5, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Esa es la queja. Ellos vieron las maravillas que Jehová hizo en la tierra de Egipto, las 10 plagas. Ellos vieron cómo Dios les abrió el mar rojo. Ellos vieron cómo Dios sacó agua de una roca para darles agua. Ellos vieron cómo Dios envió maná del cielo para darles pan. Dios los sustentó por 40 años. Nunca les faltó el pan, ni el agua, ni el vestido. Ni sus pies se hincharon en el desierto. Ellos recibieron beneficios, regalos de Dios, protección de Dios, el cuidado de Dios. Y mientras Dios más los cuidaba, más se quejaban contra Dios. Nunca estaban contentos con lo que tenían. Me recuerda a otro pueblo que también nunca está contento con lo que tiene.
otro pueblo que nunca aprecia las bendiciones de Dios. Hace poco le dije a una familia, le dije lo siguiente a una familia: no hablen mucho de lo que necesitan. ¿Por qué no comienzan a hablar de lo que tienen y han recibido de parte de Dios? Versículo 6, 21:6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Serpientes venenosas que estaban matando a mucho pueblo de Israel en el desierto. Verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Claro, es pecado hablar contra Dios. Es pecado hablar contra sus siervos, en el caso de Moisés. Es pecado murmurar contra Dios. Es pecado quejarse contra Dios. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Pídele a Jehová que quite estas serpientes. Y Moisés intercedió por el pueblo. Moisés oró a Jehová por el pueblo. Y aquí viene. Este es el contexto. Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. El que es mordido por una serpiente venenosa y alcanza a mirar la serpiente de bronce, no va a morir, sino va a vivir. Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. El pueblo pecó contra Dios. El pueblo estaba muriéndose uno por uno. El pueblo no podía hacer nada para salvarse a sí mismo. El pueblo reconoce que solo Dios podía salvarlos de la muerte de las serpientes venenosas. Una mirada de fe, una mirada de obediencia, una mirada de confianza a la serpiente de bronce, resultaba la salvación del que había sido mordido por la serpiente. Me mordió la serpiente y miraba a la serpiente de bronce que Moisés levantó. Al mirarla, porque Dios me dijo que la mirara, porque Dios me dijo que confiara en eso, la persona no moría, sino que seguía viviendo. Dios en el desierto les proveyó al pueblo de una serpiente para la salvación del pueblo y no la muerte del pueblo. Dios proveyó de esa serpiente. El que mira la serpiente y es mordido por una serpiente venenosa, no va a morir, sino que va a vivir. Dios está proveyendo eso. Eso significa entonces que la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto fue un símbolo de la salvación que Dios proveyó para su pueblo. En ese mismo sentido, el Hijo del Hombre que ha descendido del cielo, el Hijo del Hombre que ha sido enviado por el Padre, es la única persona que puede salvarnos de perdición eterna, muerte eterna y condenación eterna. El pueblo de Israel solamente debía ver la serpiente de bronce. Tenían que ver la serpiente de bronce levantada por Moisés
como una demostración del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios. Nosotros hemos pecado contra Dios, hemos murmurado contra Dios, nos hemos quejado contra Dios, le hemos pedido misericordia. Dios nos levanta una serpiente en el desierto. Cuando las serpientes venenosas nos muerden, miramos la serpiente de bronce y Dios nos salva. Y Dios nos da vida y no perecemos. Entonces la serpiente en el desierto, el pueblo tenía que verla como una demostración de su amor, de su gracia, de su bondad y misericordia. De la misma manera, el mundo, y especialmente los cristianos, debemos ver al Hijo del Hombre que desciende del cielo, que viene del cielo, porque es eterno, porque es divino, porque el Padre lo envió. Nosotros debemos ver al Hijo del Hombre que desciende del cielo como una demostración, o yo diría como una de las más grandes demostraciones de las misericordias, de las compasiones, de las bondades de Dios, nuestro Padre. Que Jesús haya descendido del cielo a hacer la voluntad del Padre, que Jesús haya descendido del cielo para dar su carne y su sangre por la vida del mundo, es una demostración del bendito, del glorioso amor y misericordia de Dios. Amén, hermanitos. Amén. Dice Juan capítulo 3. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, ahí está la comparación, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y el que miraba a la serpiente se salvaba, vivía, y el que miraba a la serpiente tenía que pensar en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, que Dios haya provisto una serpiente para mi salvación. Jesús dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado. Así es necesario. Jesús relaciona el levantamiento de la serpiente en el desierto con su propio levantamiento. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, para aquel que la mirara vivía, así es necesario que el Hijo del Hombre que descendió del cielo también sea levantado. Y recuerdo la palabra así es necesario. Recuerden que Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Juan el Bautista dijo, es necesario que Jesús crezca y que yo mengüe y que yo disminuya. Juan capítulo 4 dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Jesús dice en Juan capítulo 4 a la mujer samaritana que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque es necesario que adoren en espíritu y en verdad. La palabra es necesario, tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. Dios no puede aceptar ninguna otra adoración que no sea en espíritu y en verdad. Además, también es necesario que Jesús afirme su rostro. Es necesario que Jesús afirme su rostro y con determinación, con propósito de corazón, vaya a la cruz
vaya al Calvario, vaya al Gólgota para mostrarle el amor al Padre y para mostrar obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, porque Él descendió no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Hermanos, Jesús, desde el principio de su ministerio, Él hablaba de su crucifixión, de su resurrección. Ya dijo anteriormente, destruir este templo y yo en 3 días lo levantaré. Juan el Bautista había dicho de él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todas esas frases son alusiones a la crucifixión, a la muerte de Jesús. Jesús, al comenzar su ministerio, él estaba listo, él estaba dispuesto, él se había propuesto en su corazón, él había determinado en su corazón, él había venido desde el cielo, había descendido del cielo con el propósito de ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por amor a su Padre, por obediencia a su Padre. Jesús siempre estuvo listo, siempre estuvo determinado. Llegar a la cruz, llegar al Calvario. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y aquí está la alusión, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ya Jesús está hablando de su crucifixión, de su muerte, de su pasión, de su humillación. En Juan capítulo 12, versículo 27, Juan capítulo 12, versículo 27, son palabras de él, de Jesús. Juan 12, 27, por favor. Jesús dice, Juan capítulo 12, 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Diré, Padre, sálvame de esta hora. Sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. He descendido del cielo para llegar a esta hora, para hacer la voluntad de mi Padre, para hacerle obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y le diré ahora, sálvame de esta hora, Padre. No. Para esta hora he llegado, para dar mi carne, para dar mi sangre por la vida del mundo. Yo soy el buen pastor y mi vida daré por las ovejas. Me entregaré por mis ovejas. Él estaba dispuesto. Siempre estuvo dispuesto. Por eso es importante el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Descendió del cielo para hacer la voluntad de su Padre. Dice Juan capítulo 18, versículo 11. Juan capítulo 18, versículo 11. Cuando Jesús es arrestado ahí en el huerto de Getsemaní. Juan capítulo 18, verso 11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿Tú crees que no estoy listo para beber la copa de mi Padre? Claro que voy a beberla. Claro que voy a tomar la copa de mi Padre, porque he descendido del cielo para hacer la voluntad del que me envió. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad. He venido del cielo y he descendido del cielo para acabar la obra que el Padre
me dijo que hiciera. Volvamos a Juan capítulo 3. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Hijo del Hombre también iba a ser levantado en una cruz. Iba a ser levantado entre los muertos. Iba a ser levantado y ascendido hasta los cielos. Pero aquí creo que el Hijo del Hombre, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es una clara alusión a la crucifixión, al madero, al Calvario, al Gólgota, a la muerte de Jesús. En Juan capítulo 8, creo que es versículo 28, Juan 8, 28. Juan capítulo 8, versículo 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Y lo que le agrada al Padre, lo vamos a ver probablemente el próximo martes. Lo que le agrada al Padre es que Jesús dé su vida, su carne y su sangre por el mundo. Eso es lo que le agrada al Padre. Por eso Jesús desciende del cielo. Por eso el Padre envía al Hijo, para que el Hijo sea levantado, para que el Hijo vaya a la cruz, para que el Cordero de Dios quite el pecado del mundo, para que sea derrumbada la pared de separación entre Dios y el hombre, para que tengamos acceso al trono de la gracia. El Hijo del Hombre sea levantado. Juan capítulo 12, versículo 32. Juan capítulo 12. Vamos a leer el 27 para tener una idea más clara. Juan capítulo 12, 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz. Decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y aquí viene. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de que muerte iba a morir. Jesús tiene que ser levantado. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús fue levantado en aquella cruz. Luego Jesús fue levantado y resucitó entre los muertos para glorificar al Padre, o para que el Padre lo glorificara a él. Luego Jesús es exaltado y es levantado, y Dios le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y todos confiesen que Jesucristo es el Señor. Jesús también fue levantado hasta lo sumo y se sentó a la diestra del Padre en las alturas.
El texto termina diciendo, Juan capítulo 3, versículo 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que miraba la serpiente de bronce que Moisés levantaba, aunque haya sido mordido por una serpiente venenosa, si él miraba aquella serpiente de bronce que Dios dijo que miraran, que confiaran, la persona vivía y no moría. Una mirada de fe, una mirada de fe, puesto los ojos, poniendo la confianza en el Hijo del Hombre, levantado en esa cruz. En otras palabras, una mirada de fe en la crucifixión, en la sepultura, una mirada de fe en la resurrección de Jesucristo, una mirada de fe, de confianza en el Evangelio, salvará de muerte eterna al que cree, al que pone toda su confianza, pone su esperanza, pone sus ojos, pone su vida en aquel que será levantado en esa cruz y resucitado entre los muertos. No mirar al Hijo del Hombre que fue levantado, no mirar al Hijo del Hombre que resucitó entre los muertos, eso resultará en perdición y condenación eterna. Así que, hermanos míos, está listo el escenario. Está listo el escenario para hablar de uno de los versículos más profundos, más maravillosos, más preciosos de todo el Evangelio de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esta palabra, porque de tal manera, es una expresión superlativa, que define el amor de Dios como lo más grande, el amor de Dios como lo más profundo, lo más ancho, lo más alto, lo más profundo que puede existir, porque de tal manera, habla de lo más grande, hermano, de lo más profundo, de lo más alto, de lo más maravilloso que puede existir. El amor de Dios es un amor que no tiene límites, es un amor que no tiene principio, que no tiene fin. Si hay una palabra que alguien podría describirnos el amor eterno, el amor profundo, el amor maravilloso de Dios, sería la palabra inmesurable. Inmesurable. La palabra inmesurable significa algo que es imposible de vivir, algo que es imposible de valorar. El amor de Dios es imposible de medirlo, de valorarlo. Es un amor que excede a todo conocimiento, es un amor que excede a toda comprensión. Hermanos míos, Dios no decidió un día amar al mundo. Dios no decidió un día
comenzar a amar al mundo. No. Dios siempre ha amado porque su amor es eterno, porque su carácter, porque su esencia, porque su naturaleza es amar. De hecho, cuando alguien define el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, dice el mismo Juan, Dios es amor. Dios es amor. Y por eso en este momento tenemos que dejar que esta palabra penetre en nuestra mente, penetre en nuestro corazón. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera es superlativo. Y la palabra inmesurable nos ayuda a comprender, nos ayuda a pensar y apreciar el eterno amor de Dios por el mundo. Porque de tal manera amó Dios. Dios no decidió amarte. Dios no comenzó a amarte. Dios siempre te ha amado y te ha amado con un amor eterno, con un amor perfecto, con un amor inmesurable, con un amor alto, con un amor sublime, con un amor que excede a todo conocimiento. Dice el libro de Jeremías. Vamos todos a Jeremías, por favor, al capítulo 31. Jeremías 31, por favor. Jeremías 31. Versículo 3. Anótalo, por favor, en tu mente. Anota este versículo en tu corazón. Séllalo dentro de tu alma, porque de tal manera amó Dios al mundo. Jeremías 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Jehová revelándose, dándose a conocer a Jeremías. Y cuando Dios se revela a Jeremías y se da a conocer a Jeremías, le dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Siempre te he amado. Te amé en el pasado. Te amo ahora en el presente. Te amaré para siempre. Tú eres mi escogido. Tú eres la niña de mis ojos. En ti tengo contentamiento. En ti he puesto mi amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Hermanos míos, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento, en el cual nos movemos, vivimos, somos y existimos, es el Dios que le da aliento de vida a todas las cosas. Ese Dios, a ti y a mí, eternamente, para siempre, nunca lo dudes. Nunca lo dudes. Él te ha amado con amor eterno, con un amor que excede a todo conocimiento. Un amor tan grande, tan alto y tan sublime, que fue capaz de no escatimar a su propio Hijo, sino que lo entregó por ti, lo entregó por mí, y no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todo este mundo. Con amor eterno te he amado. No dudes nunca del amor de Dios. Termino con el libro de Oseas. Vamos al libro de Oseas, por favor.
Libro de Oseas, capítulo 11. Libro de Oseas, capítulo 11. Israel, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, se había portado mal, muy mal delante de Dios. Dios, como un marido fiel, amaba a su esposa, cuidaba a su esposa, la protegía y velaba para que su esposa no le faltara nada. La cuidaba de día y de noche, aunque su esposa se había ido con otros dioses, con otros amantes, con otros maridos. ¿Y sabes tú lo que Dios le dice a este pueblo? Dios quería darle divorcio a su pueblo. Quería separarse de su pueblo. Quería abandonar a su pueblo. Porque su pueblo andaba con otros amantes, con otros ídolos, sirviendo a otros dioses. Imagínate cómo se sentía Dios. Y aquí tenemos en ese contexto, Oseas capítulo 11, versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Asma, esa ciudad que estaba alrededor de Sodoma y Gomorra y que desapareció para siempre? ¿Cómo podré yo hacerte como Asma o ponerte como a Seboín, esa es otra ciudad allá de Sodoma? Miren ahora, ¿cómo podré abandonarte? ¿Cómo podré dejarte? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión por ti, pueblo mío. No podría abandonarte nunca, no podría dejarte nunca, porque se inflama mi corazón de compasión, de misericordia, de gracia, de bondad y de amor por ti, pueblo mío, porque de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a analizar ese versículo cuidadosamente, si Dios lo permite, el próximo martes, si Dios así lo quiere. Por eso uno piensa, hermanos míos, en el libro de Romanos. Mira el libro de Romanos. Mira el libro de Romanos, capítulo 8, hablando del amor de Dios. Vamos a tener buenas aplicaciones, porque cuando se habla del amor de Dios, se habla del Evangelio. Romanos capítulo 8, y piensa en esto también, versículo 37 al 39. Pablo dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Verso 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, estoy seguro ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Estoy seguro que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que nadie y que nada
nos pueda separar del amor de Dios, del amor de Cristo, nuestro Señor. Muy buenas noches, hermanitos. Que Dios me los bendiga. Con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Te he amado tanto y siempre que no escatimó entregar a su propio Hijo, sino que lo dio, lo entregó por todos nosotros en esa cruz. Gracias, hermanitos. Los quiero mucho. Que Dios me los bendiga grandemente. Busca primero